Unos alumnos de Massamagrell, Valencia, han visitado la estación de esquí de Aramón-Javalambre para realizar clases de formación invernal. Estudian para convertirse en futuros guías de montaña. Todo lo que han estudiado en las aulas es hora de ponerlo en práctica. Bueno, chicos, estamos preparados. Ya sabéis cómo funcionan las raquetas. Todo el mundo con las alzas sin poner, talones sueltos. Y vamos a hacer una excursión por aquí, por las pistas de Javalambre. Javi, ¿ya estáis preparados para comenzar? Todo listo. Y ha venido un grupo desde Massamagrell, desde Valencia. Sí, eso es. Un pueblecito cerca de Valencia. Es un instituto, llevan aquí 3 días con nosotros, y aquí en el refugio Grabada y Navarro. Sergio, hay que llevar la mochila a cuestas, ¿la llevas muy cargada? Sí, me tenía que haber dejado algo en el refugio, pero bueno, voy bien. ¿Qué tal la experiencia? Muy bonita, ¿Sí? me gusta mucho. Alejandra, ¿la primera vez en la nieve? Sí, la primera vez. Sí. ¿Qué te está pareciendo? Buena experiencia, tenía ganas ya de venir a la nieve y por fin he podido con esta experiencia y con esta formación invernal. En Valencia hay muchas cosas, pero mar, nieve. buen tiempo, pero nieve no. No, nieve no, mar, playa, todo lo que quieras, pero nieve nada. Buenos días. Buenos días. Oye, ¿qué estáis haciendo por aquí? Pues nada, estamos haciendo un taller de búsqueda y rescate de víctimas en avalanchas de nieve. Pues ahora mismo, mira, estábamos haciendo un ejercicio de rescate de personas con un ARBA que se llama, que es un aparato de seguimiento. Ahí es donde nos marcaría que está el supuesto cuerpo. Sí, claro, Sí. claro. La frecuencia más fuerte es donde el pitido es más alto, es donde se supone que está el cuerpo enterrado. Mónica, todos estos chicos son estudiantes de un módulo medio y se quieren convertir en guías de montaña. Exacto, están cursando un ciclo formativo de grado medio después de la ESO, entonces venimos de Valencia buscando, pues eso, que puedan tener también una formación invernal en nieve. Pues esto es la sonda, conforme vas clavando puedes detectar si está ahí el cuerpo o no, hasta que llega un momento que no clava más y es ahí donde está y ya se empezaría a desintegrar. Oye, ¿y vosotros es a esto a lo que os queréis dedicar en un futuro? Pues sí, la verdad, porque nos parece un medio muy serio, nos interesa bastante la montaña y nos parece una buena opción para dedicarnos más adelante. Muy cansado esto de las raquetas. No, es como todo. Depende del nivel, la actividad, lo larga que la quieras hacer, del tipo que quieras coger. Al principio hay excursiones muy sencillitas y otras más largas. Si hace un día hoy de casi primavera, bueno, pues que la gente lleve guantes, lleve bota de montaña, si puede ser. Bueno, y una buena forma física, ¿no? Poco a poco. Porque aquí hay una buena cuesta para subir. Sí, pero bueno, a un ritmo tranquilo podemos subir todos. Miguel, el delegado de la clase, te vemos en último lugar para estar muy pendientes, ¿no?, de todos los compañeros. Claro, hay que vigilarlo. Siempre el monitor va adelante y tiene a uno detrás para que le vaya informando si hay algún problema o cualquier tipo de percance. Entre tú y yo, si tú te caes, nadie te ve, nadie se va a Hombre, reír. Claro, yo evito eso, siempre hay que evitar eso, que se rían de uno mismo. En este caso vamos a hacer un iglú, todo construido a base de nieve. ¿Vale? Lo podríamos realizar con nuestras mochilas, con nuestros útiles, pero en este caso vamos a utilizar nieve y una simple rafia, ¿vale? En el cual ellos ahora están depositando una base de nieve, la cubriremos con la rafia, volveremos a tirar nieve, compactaremos bien y crearemos una cúpula. Esto que estáis viendo ahora se va a tener que retirar, ¿vale? Y este se va a ser el espacio que supuestamente vamos a tener para pasar ahí la noche. Alejandro, vemos que el trabajo es duro, ¿eh? Sí, ¿Cansado? un poco. Pero esto lo utilizaremos por en caso de que nos pillara una lesión con algún grupo, poder pasar la noche dentro sin frío y sin aire. Robert, ¿qué temperatura se puede coger dentro de un iglú? Dentro de un iglú entre 0 grados positivos y 2, ¿vale? En el exterior hablamos ya de temperaturas negativas, entre 8 y 9 grados bajo cero perfectamente sin ningún tipo de aire, y si influye el aire hablamos ya de sensación térmica que podríamos perfectamente hablar de menos 15, menos 20 grados, pero fácilmente. O sea, que estar dentro de un iglú es un lujo. Es más que un lujo, es como un palace pero en la nieve. Aquí lo tenemos perfecto. Vale, el iglú está hecho y aquí tenemos a nuestro compañero que sale de él. ¿Qué tal ahí, compañero? ¿Bien? ¿Está calentito? ¿Se está bien? Sí, sí. Bueno, pues nada, aquí futuros técnicos en conducción de grupo de Massamagrell. Un saludo, chicos. Hasta la próxima. Un saludo. Y hasta aquí llega por hoy Aragón en Abierto. Les esperamos mañana, viernes, a partir de las 6:15. Que pasen una feliz tarde. Adiós.